¿Qué tal? Hoy hablamos de los jóvenes españoles. No. Hoy hablamos de los pensionistas españoles. No. Hoy hablamos de los jóvenes y de los pensionistas españoles. ¿Qué tal? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Hoy hablamos de los extremos. Sí, hoy nos metemos, yo diría que en el debate del año, porque es uno de los temas de los que más se está hablando y yo creo que con razón. Y no solo nosotros, la ministra también está en el debate. Pero fíjate, está un poco molesta por el hecho de que haya debate. Escucha el Masaiz lo que dice, parece que no le gusta mucho que se hable de estos temas. A ver. Bueno, es que también hay quien está interesado no solamente en enfrentar territorios, sino que también hay quien está interesado en enfrentar generaciones, en que haya esa pugna intergeneracional, porque hay gente que encuentra en ese falso concepto de libertad, en ese atentar contra las instituciones, en ese el Estado nos sobra, pues encuentra un caldo de cultivo para para hacer para intentar crear sus ensoñaciones políticas, que desde luego lo que llevan es a la pobreza y a ser un país cerrado. Con cuidado, para no molestar a la ministra, hoy vamos a hablar de España, jóvenes, pensiones, un debate que decimos que está muy caliente y es verdad, es un debate que, aunque le moleste a parte del gobierno, está en la calle porque, bueno, entre otras cosas por este informe, las palabras de la ministra no lo decía expresamente, pero eran en parte respuesta a este informe de Juan de Mariana, que hizo mucho ruido claro, hace porque unos días. Ha hablado de libertad y la gente dirá, ¿y qué? ¿Por qué habla de libertad? Sí, lo mezcla todo. Y bueno, pues el responsable, el informe, Diego Sánchez de la Cruz, nuestro compañero y amigo, que estuvo hace poco presentándonoslo en Economía para quedarte sin amigos, este informe de Juan de Mariana, sobre brecha generacional. Eso parece que no le ha gustado mucho a la ministra y en general a casi ningún miembro del gobierno. Está a un paso de acusarnos de delito de odio. Podría ¿Sabemos ser. contra quién? Y sin embargo, pues vamos a ver que los datos son los que son, esa brecha, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento, yo creo que del informe de Juan de Mariana? Pues básicamente lo que viene a decir es que esto no es una cuestión de que los ancianos, los pensionistas quieran quedarse con la renta de los jóvenes, sino que se han ido tomando una serie de decisiones en España en los últimos 15 años, decisiones políticas, en muchas ocasiones apoyadas por la mayoría de los ciudadanos, pero que tienen unas consecuencias y que esas decisiones en general han ido a proteger a los colectivos, proteger las rentas de determinados colectivos, pensionistas, funcionarios, y a cambio poner las cosas más difíciles a otros colectivos, que a lo mejor no se ha hecho con esa intención, pero los resultados son los que son. Y por eso decimos, fíjate, nos hemos ido a 15 años, porque hablamos de una crisis, dos salidas. España tuvo entre el año 2008 y 2012, sufrió una de las crisis financieras más importantes de su historia, y aunque todos los países avanzados sufrieron aquella crisis subprime que comenzó en Estados Unidos, sí. 2007-2008. En realidad en España y en otros países del sur de Europa, en Grecia y en Italia, se transformó en una crisis de deuda soberana, una crisis de solvencia del país y de las instituciones, que tuvo como consecuencia pues, los famosos recortes, el rescate en Grecia, los otros rescates en Italia y en Portugal, que no fueron como el griego, que fue el más importante, pero también fueron relevantes. Las famosas burbujas. Sí, en España hubo un semi-rescate, por lo menos en aquel momento, con las cajas de ahorros, que se utilizó pues, para tratar de contener el agujero del sistema financiero, que era muy importante. Pues bien, de aquella crisis, que fue brutal, lo que tenemos es estas dos salidas. Fíjate, tomando como referencia el año 2008, cómo han evolucionado en términos reales pensiones y salarios. Pues lo que vemos es que los salarios medios están ahora mismo más o menos en el nivel del año 2008. Y si cogemos por colectivos, salario medio real, si cogemos por colectivos, para los menores de 35 años, en muchos casos, en muchos sectores, está bastante por debajo de lo que cobraban en 2008, ajustando por la inflación, de verdad. Estamos en unos niveles... Claro, cuando han pasado 17 años, pues decimos, es que son esa crisis que puede parecer muy lejana, pero sus efectos parece que los seguimos sintiendo. Y eso debería hacernos que nos preguntásemos, ¿cómo puede ser que tanto tiempo después siga coleando aquella crisis? Y sin embargo, la pensión media en términos reales
ha subido sustancialmente. Entonces, esto es así. Es decir, que se ha producido esa disparidad en la evolución de las rentas de los diferentes colectivos en España, especialmente los trabajadores de menos de 45 años y los trabajadores con empleos más inestables o con empleos a tiempo parcial o de menor cualificación. Esa brecha es todavía más sustancial. En segundo lugar, salario y pensión. Fíjate, ingresos netos tras el pago de impuestos. Esto se lo cogíamos a uno de nuestros tuiteros favoritos, a John González, que este tema lo trata espectacular. Yo recomiendo a todo el mundo que siga sus hilos porque es fantástico cómo va desgranando dato a dato las cifras, explicando de dónde salen. Pues bien, fíjate, ingresos netos tras impuestos. Ahora mismo, la pensión de jubilación, claro, porque aquí muchas veces decimos, no, la pensión media, pero en la pensión media muchas veces se mezclan desde pensiones de orfandad, sí, pensiones de viudedad, y no es lo que tenemos en la cabeza. Cuando decimos, es la pensión más alta que el salario, lo que pensamos es salario medio de un trabajador con un empleo fijo, un empleo más o menos convencional, frente a pensión media de jubilación y además pensión media de jubilación de régimen general. Es un poco lo que todos tenemos en la cabeza a la hora de hacer esa comparación, es la pensión que cobra el trabajador que ha tenido una carrera más o menos convencional frente al salario que cobra pues, un trabajador que también tiene un empleo más o menos convencional, ¿no? Lo digo porque si no, dices, no, pensión media y las coges todas, ¿qué sentido tendría estar cogiendo pues eso, la pensión de orfandad? Pues bien, pensión de jubilación media de los jubilados de régimen general o clases pasivas, esto es lo que tenemos, ya es superior al salario medio de los menores de 35 años, tras impuestos, es decir, ingresos netos. Y esto llama la atención. O sea, esto quiere decir que, efectivamente, el que está jubilado cobra más que el que le está pagando, en parte, esa jubilación con su salario. Simplemente que lo sepamos. Esto no es normal, esto no ocurre en ningún país de Europa. Es decir, que las prestaciones... Eso es lo destacable. Claro, que las prestaciones de jubilación sean superiores no es normal. Y no es normal no solo por una cuestión que dijéramos de justicia, es que claro, el que no hace nada, no es que el que... Porque ahí ya no entraríamos, oiga, que el jubilado ha trabajado para ganarse su pensión. No es una cuestión tanto moral o ética, aquí bueno, que cada uno saque sus conclusiones, es una pura cuestión económica. Es decir, en un sistema de reparto las pensiones actuales se pagan con los salarios actuales. Entonces, no es muy normal que salarios actuales más bajos acaben sosteniendo una pensión más alta. Es verdad que no cogemos todos los salarios. Si cogiéramos los salarios de los mayores de 35 años, el salario medio sería más elevado, pero igualmente llama la atención este dato. Y en determinados lugares de España, en determinados sectores colectivos, si nos fuéramos todavía los que son más jóvenes, 20, 25 años, todavía habría más diferencia entre pensión media y salario medio. Pasado y futuro. Pasado y futuro. Pues aquí lo que vemos es cómo ha ido evolucionando el saldo de la seguridad social. Estos son gastos contributivos e ingresos contributivos de la seguridad social. Y lo que vemos es que las diferencias se van ensanchando. Lo que no sé es cómo lo podemos hacer. Sí, el problema de esto, ¿por qué le llamamos pasado y futuro? Porque alguien dirá, bueno, claro, es que ¿cómo hemos llegado a este punto? Y yo digo, no solo eso, el problema de los muchos jóvenes que ahora nos estén viendo y estén pensando, mi salario, cómo llego, los costes, cuál es la diferencia entre lo que el empresario paga por mí y lo que a mí me llega al banco, esa brecha salarial de la que hemos hablado aquí, oye, esto va de brechas, pues aquí el problema está en que esto da la sensación de que va a ir subiendo, con lo cual los salarios a futuro que van a seguir teniendo, los salarios netos, esos jóvenes, es difícil que crezcan mucho más, en parte porque van a ir... Claro. Del salario bruto al neto va a tener que seguir habiendo una diferencia sustancial para ir cubriendo esto. Y esto se va a cubrir vía o cotizaciones más altas, que es lo que se aprobó en la reforma de 2023, vía deuda, como dices, y vía impuestos. Tres nuevos, que hemos comentado también aquí en la pizarra. Eso es. La reforma de 2023 de las pensiones no fue una reforma de las pensiones, fue una reforma fiscal en la que se plantearon 3 nuevos impuestos que van a pagar los trabajadores pues, actuales y los de las próximas 2-3 décadas. Con lo cual, esto es pasado, sí, porque ha ido creciendo, pero sobre todo lo que nos indica hacia el futuro. Bien. Las claves. Saliéndonos incluso de esa visión que muchas veces, como la planteaba la ministra, ¿no? Es que lo quieren plantear como una guerra, como una lucha, como si fuera jóvenes. Y es como, no es eso, simplemente que sepamos cuáles son las claves económicas que determinan esta discusión, este debate y esta realidad. En primer lugar, sistema de reparto. ¿Por qué lo pongo? Porque
sistema de reparto puede tener sus beneficios, podemos decir, no, es que es más estable, ese contrato intergeneracional, pero el sistema de reparto, la definición es que las pensiones de ahora se pagan con los salarios actuales. Esto lo hemos dicho muchas veces, yo creo que ya la gente lo sabe, pero que esa visión moral que muchas veces decimos, ¿no? Es que los pensionistas actuales se han ganado su derecho. Y yo digo, si está muy bien, queda muy bonito, pero la realidad es que no se lo han ganado desde el punto de vista de haber acumulado ahorro. Puede haber sido porque se ha sido injusto con ellos, puede haber sido porque se tenía que haber planteado un sistema de capitalización. Yo lo creo. Los que dicen esto no querían un sistema de capitalización y ahora parece que quieren hablar del lenguaje de la capitalización, eso es curioso. Pero sea la razón que sea, el caso es que no hay ni un euro de ahorro que sostenga las pensiones actuales. Se van a pagar con los salarios, los impuestos que se cobran a los salarios actuales. Entonces, eso tiene unas implicaciones económicas que tenemos que tenerlas claras, y es, si queremos mantener y hacer que suban las pensiones actuales y las del futuro, eso solo se puede hacer cobrando más a los trabajadores actuales del futuro, haciendo que haya muchísimos más trabajadores que tengan sueldos muchísimo más altos, y eso tampoco parece que esté ocurriendo. Por supuesto que no. La pensión de los jóvenes. La pensión de los jóvenes. Lo que nos dice esto, un poco la idea que... Porque mucha gente dice, no, pero es que también los jóvenes están generando un derecho a futuro. O nos dicen, no les digáis a los jóvenes que no van a cobrar pensión. Y yo digo, pero el problema no es ese. El problema es, ¿qué más da si los jóvenes de ahora están generando un derecho a futuro o no? ¿Qué más da, entre comillas? Pero en parte sí. ¿Qué más da si los jóvenes de ahora cobran una pensión en 2070? La clave es, ahora, en 2025, ¿cuál es tu sueldo? ¿Cuál es tu salario neto y cuáles son los costes que tú le supones a tu empleador? ¿Qué supone eso en términos de competitividad y qué supone eso en términos de incentivos para ese joven? Esa es la realidad. Entonces, decir, no, pero que tú en 2060 cobrarás una pensión. Yo me imagino un chaval de 25 años que tenga un contrato como los que sabemos que hay en España y un sueldo como los que sabemos que hay en España, dirá, o sea, que tu mejor argumento es que en 2060... ¿Y ahora cómo vivo? Claro, ese es el punto. Y la familia y la vivienda, en fin, incentivos y fronteras. Claro, y entonces todo esto dices, claro, lo que el joven dice es, ¿qué alternativas tengo yo en España y fuera de España? Especialmente los jóvenes que más nos interesa que estén aquí. Jóvenes de alta cualificación, que puedan cobrar altos salarios, con capacidad pues, desde lanzar una empresa o trabajar en los puestos más importantes de las empresas que hay en España. Entonces, los incentivos que tienen esos jóvenes viendo el mercado laboral español, cómo funciona ese mercado laboral español, cuál es el ingreso real que van a tener, incluso en puestos de alta cualificación en España y que tienen en otros lugares, pues lo tenemos muy claro. Entonces, la ministra se puede poner como quiera, pero si a un joven español le hacen dos ofertas de trabajo, una en Madrid y otra en Copenhague, y la diferencia entre el sueldo neto que va a cobrar en cada uno de esos dos lugares es muy importante, y además las oportunidades de promoción profesional, porque el mercado laboral danés es mucho más flexible que el español, son mucho mejores allí, ¿qué va a hacer ese joven de alta cualificación? Pues habrá algunos que se queden porque diga, oye, se vive mejor en Madrid que en Copenhague, hace menos frío, pero a lo mejor hay otros que dicen, pues me aguanto, y aguanto la nieve y la lluvia, pero allí ¿cuál ya es tiene la otras tasa de oportunidades. paro juvenil? Claro. La tasa de paro juvenil está disparada. Deuda implícita, pero muy real. Claro, y esta es la última cuestión, ¿no? Que mucha gente dice, no, pero no asustéis a los jóvenes. Un poco es un argumento que parece que va un poco de patada para adelante. Bueno, hasta ahora se han ido pagando, ya veremos, como hasta ahora se han ido pagando las pensiones, ya en el futuro ya buscaremos una solución. Casi siempre está implícito en el discurso del gobierno, que siempre dicen, no, también los mismos catastrofistas que en los 90 decían que la seguridad social quebraría. Les repetimos, ha quebrado infinidad de veces desde los 90, por eso tienen que ir haciendo reformas, porque no es capaz de hacer frente a sus compromisos de pago. Pero a ese argumento hay que decirle, a ver, España es el país que tiene una deuda implícita, es decir, promesas realizadas a sus jubilados, los actuales y los del futuro, más elevada de Europa. La deuda implícita española, que simplemente es eso, promesas. Deuda implícita relacionada con el envejecimiento, relacionada con las prestaciones de jubilación. La deuda implícita en España es la más elevada de cualquier país europeo. Es decir, los jóvenes, los trabajadores españoles saben que tendrán que afrontar en los próximos 30 años el mayor nivel de promesas realizadas a los pensionistas actuales y a los del futuro. Cuidado,
que nosotros podríamos entrar, que mucha gente dirá, pero esto, lo que estás haciendo, ¿qué pasa? Que es que ignoras a los jubilados. Y digo, no, si en algunos de los cálculos que hay pues de 2050 a 2055, yo podría entrar ahí, también mi pensión entraría dentro de esa deuda implícita. Lo que digo es una obviedad económica. Hemos prometido muchísimo en los próximos 30, 40 años a los jubilados que ya son jubilados y a los que se vayan jubilando durante ese tiempo, y eso hay que pagarlo. O no hay que pagarlo, pero hay dos opciones: pagarlo, y lo tendrán que pagar los trabajadores de estas próximas 3 o 4 décadas, o no pagarlo, y entonces habrá que explicarle a los pensionistas actuales y a los del futuro qué se está haciendo o por qué razón no se pueden cumplir con esas promesas que se les han hecho. En fin, cuando un político te diga no te preocupes, ya me ocupo yo, empiézate a preocupar. Pues un poco sí, y pensemos sobre todo qué alternativas les estamos ofreciendo. De todas maneras, fíjate, vamos a hacer una segunda parte incluso de esa pizarra con un poco la foto del país que se encuentran los jóvenes, ya ni siquiera teniendo en cuenta las pensiones, simplemente qué país un joven que accede ahora mismo al mercado laboral, qué país ve, qué país siente que tiene ante él y cuáles son sus perspectivas. Gracias, Domingo. Gracias, Richard. Gracias a todos por estar ahí.